¿Qué tal estás? Soy José Luis Martín y esto es World Media Podcast. Bueno, siempre un placer saludarte, darte a conocer grandes historias y hoy vamos a hablar de libros. Bueno, para mí es un placer, yo soy un devorador de libros, me encanta leer y cada vez que tengo oportunidad de coger un libro, porque soy de los del libro en papel de toda la vida, pues intento siempre exprimirlo al máximo. Y estoy seguro de que también con historias como las que hoy te traigo, pues probablemente sea uno de esos libros que genere mucho interés y del que nos va a hablar Julián González, porque es el autor del libro Protocolo Lambert. Cierto es que cuando un libro es de un thriller de ese género, donde cualquier cosa puede desvelar algún asunto importante del libro, pues siempre cuesta, ¿no? Siempre cuesta sacar algo en claro, pero lo importante también es saber y conocer cómo se escribe una obra como esta, cómo se escribe un libro como Protocolo Lambert, y es lo que vamos a hablar en el día de hoy con su autor. Julián González, él es autor del libro Protocolo Lambert. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? José Luis, encantado de saludarte. Igualmente, y de poder hablar de libros, de literatura y en este caso, de la novela Protocolo Lambert, que yo creo que para empezar estaría bien situarnos, Julián, y saber qué es lo que nos cuentas en este libro. Pues mira, yo tengo que empezar contando que no me dedico profesionalmente al mundo de la literatura. Ha sido una idea que tenía ahí desde hacía algún tiempo. El año pasado, a partir de junio, empecé a tomármelo un poco más, con más continuidad. Y bueno, de ahí surgió, 7 meses más tarde, surgió esa novela. Y bueno, hoy en día ya hace un par de semanas que ya se ha publicado y está en el mercado. Y bueno, pues sinceramente el feedback que estoy recibiendo es bueno, ¿no? Es bueno. Era un proyecto que tenía ahí que quería hacer y finalmente se ha hecho realidad. Y como alguien que no se dedica a esto, acaba en esto. Porque claro, también es otra cosa curiosa, ¿no? O sea, me puede gustar leer, me puede gustar a lo mejor escribir de vez en cuando, pero volcarme a sacar directamente un libro o una novela, ¿qué hace que se encienda esa chispa, esa llama para que Julián González diga, venga, me lanzo? Pues mira, es un proceso interesante, ¿no? Yo no me lo había planteado nunca, o por lo menos no de esta forma. Y cuando decidí hacerlo, te das cuenta que cuando uno se concentra y le echa imaginación, es capaz de hacer cosas, ¿no? Y cuando hablo de mi persona, hablo de cualquier otra, que además, curiosamente, me he encontrado con personas, con conocidos, que decían, oye, es que a mí también me gusta escribir. Y digo, pues hazlo, ¿no? Y en ese sentido es enriquecedor. Estás volcándote, le dedicas mucho tiempo, muchas horas, y al final ves que dices, oye, pues esto decente, puede tener recorrido, y aunque en mi caso yo no pretendo ir más allá, pero sí estoy satisfecho del resultado, ¿no? Bueno, un resultado que, como decías, ya algunos habrán leído, sobre todo el círculo más cercano siempre suele ser el más crítico. ¿Han sido muy críticos con Julián los más cercanos? Sí, afortunadamente han Bien. sido más las críticas buenas que las, no malas, porque no, en realidad no han sido, porque bueno, para eso están los amigos, ¿no? Claro. Pero sí es verdad que lo que yo pretendía cuando empecé ese proyecto era enganchar, ¿no? Y es un calificativo que muchas de las personas que ya lo han leído me lo han dicho. Entonces, bueno, pues ese objetivo se ha conseguido, ¿no? Enganchar. Otros me decían, es que es adictiva, es que me pongo a leerla y no puedo parar. Digo, pues mira, fantástico. De eso se trata, ¿no? Bueno, en esta ocasión lo he conseguido. En un futuro no sé si volveré a hacer algún intento de eso, porque insisto, no es mi profesión, pero sí me gusta mucho y no es que me divierta, es que te aporta y te aporta muchas cosas, ¿no? Claro, porque sin develar digamos, la trama, ¿no? O parte del contenido del libro, no es un libro que esté abierto a una segunda parte ni nada parecido, entiendo, ¿no?
¿O sí? Pues en un principio se presta, de hecho ya algún lector lo ha sugerido, que haga pues una segunda parte, porque sí es verdad que queda abierto, eh, hay intriga, hay suspense, muy al final es cuando ya, digamos, empieza a verse todo más claro, pero hay una opción de poder continuar con una segunda parte, sí. Bueno, ahora sí, ¿qué nos encontramos en Protocolo Lambert cuando abrimos la primera página y empezamos a leer las primeras líneas? Pues mira, empieza hablando de una ciudad que yo en su momento y como profesional del turismo pude visitar hace ya unos años, me impactó, que es el Cairo. Cairo es una ciudad monumental en todos los sentidos, ¿no? Para lo bueno, para lo malo, súper poblada, donde empieza a desarrollarse esta historia. Pero bueno, es una de las muchas ciudades o circunstancias que se dan durante la novela, que en un principio parece que no enlazan y que luego con el desarrollo pues ya va enlazando personajes, se van enlazando ciudades y todo tiene un sentido, ¿no? O por lo menos lo he intentado. Y desde tu punto de vista, tiene que haber una, digamos, una relación entre las experiencias vividas y lo que uno puede narrar a través de la palabra. Lo digo porque, claro, entiendo que permite muchísimo más el describir lugares, en este caso del Cairo, habiendo estado allí, ¿no? No a lo mejor leyendo o viendo vídeos, sino esas percepciones que uno tiene resultan mucho más sencillo a lo mejor plasmarlas si si se ha estado, ¿no? En algunos lugares, Sí, como en este caso dices, ¿no? no cabe duda que ayuda y mucho, ¿eh? A posicionarte, a describir el lugar, porque no es solo lo que uno pueda ver en una página, ¿eh? Sino el haber vivido, el conocer personas locales, el ambiente, la atmósfera que se respira. Trasladar eso no es fácil, ¿no? Entonces, si tienes la suerte insisto, como en mi caso, por mi trabajo, poder viajar, pues claro, te ayuda muchísimo, porque una buena descripción posiciona mucho a los personajes, a la situación y ayuda. Claro que en esos viajes uno también ya tiene esa oportunidad de, en trayectos largos, pues oye, ir relatando cosas que ha visto y guardarlas para una siguiente novela, ¿no? No sé si podría ser el caso, pero a lo mejor de un viaje largo a la vuelta Julián dice, oye, he visto esto, esto y esto, me voy a quedar con estos escenarios, un posible personaje de alguien que conocí como guía, como alguien curioso y que también puede guardarse ahí para un futuro no muy lejano. Sí, yo reconozco que en ese sentido conoces a muchas personas o vives muchas situaciones que son susceptibles de convertirse en novelas, desde luego, desde luego. Y ya te digo, aunque en un principio no es, no sé la trayectoria que puede tener, yo me gustaría seguir escribiendo y probablemente haga un segundo intento, ¿eh? O sea que, Bueno, en este caso, ¿por qué Lambert y por qué también ese protocolo Lambert? Si se puede explicar sin desgranar, como decía antes, demasiado del libro para poder leerlo con tranquilidad. Pues, pues no mucho, José Luis, porque si no hago spoiler y pierde interés, ¿no? Claro. Pues van asociadas las dos palabras, tienen, en un principio, pues no aparecen hasta la mitad de la novela o quizás más adelante, y es digamos, una de las claves. Es una de las claves de la novela porque se llama Protocolo LAM, ¿no? Vale. No puedo ir Vale. más No, allá, no, está no bien. vamos a no estropear la sorpresa. Exactamente. Sí, como antes se decía, hasta aquí puedo leer, ¿no? La tarjetita Efectivamente. y hasta ahí nos quedamos. Es que a mí, por ejemplo, Lambert, la única, digamos, el único nexo, ¿no? que encuentro con este apellido es el de Christopher Lambert, el actor, ¿no? de Los Inmortales, que digo que bueno, me llama la atención, ¿no? El ver, digamos, un apellido así que hacía siglos que no veía. Y por eso, bueno, quería también indagar un poco, pero me espero y mejor no decimos nada, como dice Julián González, para no desvelar nada Perfecto. que no se deba. En cuanto a la inspiración, ¿cómo se puede alcanzar un punto álgido donde dices tú, venga, estoy inspirado y venga, ya entro en una dinámica de leo y escribo y no paro? ¿Existe ese momento en el que uno ya
coge carrerilla Sí, y no lo deja. sí, mira, yo y ahí creo que se tienen que dar unas circunstancias, ¿no? O tengo familia, tengo mi trabajo, y pues como todo el mundo nos faltan horas, ¿no? Siempre. Entonces, el año pasado sí, por las circunstancias que fuera, se dio, pues eso, la posibilidad de tener algo más de tiempo y dedicarlo a algo que me gusta, ¿no? Como el tema de la escritura. Por eso te decía, es que empezaste en la época del COVID, ¿no? Digo, no, yo no, en esa época ni siquiera a lo mejor lo tenía previsto hacer, ¿no? Surgió el año pasado, en junio, y sí es verdad que una vez yo tenía una idea base, y sí es verdad que una vez que empecé no dejé de hacerlo. Sobre 9:30, 10 de la noche empezaba a escribir todos los días hasta 1:30 de la mañana, ¿no? Teniendo en cuenta que al día siguiente pues, había que trabajar. Mm. Entonces, pues bueno, pues es verdad que hay momentos de inspiración donde todo fluye y yo en ese sentido tengo amigos músicos profesionales y se lo decía, ¿no? Esto es como componer, ¿no? Cuando te pones a componer un tema, una canción, hay momentos donde todo fluye, ¿no? Y a mí me ocurrió en varias ocasiones y es muy curioso, ¿no? Esa parte del proceso y dices, bueno, pues ahora esto enlaza muy bien con aquello y esto, y al final consigues un resultado que, insisto, creo que es bastante decente, ¿no? Para ser la primera experiencia en ese mundo. Claro, y ahora la pregunta que también suelo formular, ¿no? A todos aquellos que escriben un libro, sean escritores noveles o no profesionales o incluso a los profesionales, es cómo gestionar el problema de la página en blanco. De sentarse y decir, tengo que avanzar y la página está en blanco y no me sale nada. También ocurre, también es verdad que al no ser profesional y no tener esa obligación, pues digamos que, pues si no te sale un día, te levantas y pues nada, pues al día siguiente. Y después resulta que a lo mejor en el coche o en caminando o en algún sitio dices, uy, mira, pues lo enfoco por aquí y ahora enlazo esto y ocurre así, pero sí, esos periodos de decir, "Oh, pues ahora estoy atascado, no termino de verlo y lo que no puedes es rellenar, ¿no? Yo creo que además al final eso se nota, ¿no? Si haces un relleno porque no estás inspirado, no, eso se nota. Entonces tratas de ser un poquito lo más riguroso posible y si no sale, no sale. Lo dejas un día o lo dejas dos, al tercero lo coges y probablemente te vuelva a salir otro buen pedazo de libro. Claro, que luego también se da la circunstancia del el rectificar, ¿no? Ya textos escritos, contenidos, cuando vuelves a releer dices, es que esta parte a lo mejor sí la cambio, pero luego también entramos en un problema de que siempre que a lo mejor alguien empieza a leer algo y releerlo, va a encontrar una versión mejor y a lo mejor está cambiando cosas, digamos que en su origen primigenio eran más fundamentales, ¿no? También hay que tener cuidado en Sí, evitar esa práctica, ¿no? pues sí, sí. Es verdad que incluso yo lo he leído de escritores consagrados, ¿no? Que nunca han estado contentos de su primera novela o de su segunda novela. A la segunda vez que lo lees ya ves, no errores, pero dices, bueno, esta frase hubiera cambiado, pero es verdad que esa primera fase o lo original de la primera vez que lo escribes muchas veces es la acertada, ¿no? Luego empiezas a rebuscar y resulta que lo complicas y no lo explicas de la misma manera que lo explicaste en esa primera vez. Claro. Así, esa es una parte importante. Bueno, en el proceso de elaboración de los personajes, ¿cómo se crean? ¿Cuál es la fórmula donde este personaje tiene estas características? ¿Se apunta en una hoja aparte para no perder la línea de cómo es cada personaje y luego se va explicando en la novela? ¿Cómo lo hace Julián González o cómo lo ha hecho en este caso? Sí, pues básicamente es así, ¿no? Que creas unos personajes. Yo partí en mi caso de una idea base y de un personaje con peso, que es el protagonista en este caso, ¿no? Y lo que haces un poco es adornar todo eso con otros personajes que la complementan. Que no, insisto, en un principio pues, puede parecer que no tengan relación alguna, pero luego pues resulta que una persona que está en América tiene relación con una que está en Egipto y una que está... eh, Claro.
todo ese proceso y es un poco adornar, ¿no? Adornar, completar y hacer algo que digas, bien, pues, estamos consiguiendo un objetivo que es llegar al personaje final vía otros personajes, ¿no? Otras circunstancias. Yo no sé si William González tiene algún referente literario del que podamos encontrar alguna traza en Protocolo Lambert. Pues, a ver, leo, soy el lector habitual, pero justamente durante el proceso de la escritura de la novela preferí no hacerlo, ¿vale? Quería, en la medida de lo posible, tener las menos influencias. No por nada, obviamente. En dos se aprende y ya ahora mismo estoy con Arturo Pérez Reverte, el tema final. Arturo algo fuera de serie, Luz Gabás, anoche mismo Sonsoles Onega ha sido Premio Planeta. O sea, estamos hablando de personas que llevan décadas escribiendo con muchos trabajos detrás, ¿no? No sé si coges un poquito de cada uno, pero sí, en ese sentido yo traté de ser original, o en mi caso, es decir, esto es mío, lo hago yo a mi manera, lo que salga bueno o menos bueno, pues es responsabilidad mía y dejo criterio del lector el que opine y diga. Claro, efectivamente. Bueno, como decíamos antes, no podemos desvelar nada del libro, pero sí es cierto que la sinopsis, algo se cuenta, y yo no sé si la historia que se relata en Protocolo Lambert es extrapolable a algún gobierno o poderoso país en la actualidad. Sí. En ese sentido, se puede aplicar, y más hoy en día, desgraciadamente, con la cantidad de circunstancias que estamos viviendo a nivel planetario, ¿no? Todo tiene influencia, la información es poder y es verdad que sí puede aplicar a muchas situaciones que estamos viviendo en el planeta, sí. Y no temes, Julián González, que de repente un gobierno le diga, oiga, ¿cómo sabe usted esto? Porque a lo mejor ha dado en el clavo de algo que realmente están haciendo y que pueda darse la casualidad, ¿no? Bueno, no creo que esté descubriendo nada nuevo, ¿no? Vale. Otra cosa es que nos lo cuenten o no, claro. Pero a poco que uno lee o investiga o se informa, pues hay por ahí organismos ¿no? Estatales o no estatales, investigando, descubriendo, claro. Bueno, por ahí va. Bueno, entonces, digamos, el perfil de la novela, entiendo que es novela negra, corte policíaco, espía, bueno, trama... está más clasificado como un thriller, ¿no? Vale. De suspense, de intriga. ¿No? No es policíaca, no es novela negra. Estamos hablando más de eso, de suspense, ¿no? Una acción que se desarrolla a lo largo del tiempo y que se investiga y que luego, pues bueno, hay un final un poco sorpresivo, ¿no? O por lo menos esa es la intención. Hombre, es que eso es fundamental también, ¿no? Si los finales son de esos que te dejan con la boca abierta, ya uno hasta piensa en la película, ¿no? De cómo lo harían esto en una película y quién interpretaría a los actores. Por cierto, ¿a quién le gustaría ver interpretando esta novela a Julián González como actores principales? Esos son ya palabras mayores, ¿no? Verlo. Pero claro. Sí es verdad, no, reconozco que se presta. El tema, el momento, se presta a convertirlo, porque sobre todo cuando escribes, o por lo menos en mi caso, te lo imaginas en la realidad, ¿no? Imaginas los espacios, imaginas las ciudades, los sitios, las circunstancias, y entonces lo ves muy, pues eso, modo película, ¿no? Entonces, pues esto aquí pues quedaría bien, esta calle, o estos coches aquí, o esta atasco, todas esas cosas tú, al tiempo que lo escribes, te lo estás pensando en verlo en imágenes. Me encantaría, pero bueno, eso son ya... Bueno. No depende de mí y bueno, sería fantástico, claro. Pero siempre se ha dicho, piensa a lo grande y conseguirás cosas grandes también, con lo cual, pues, por supuesto. Oye, nunca se sabe, ¿no? Si a lo mejor se le puede mandar el libro a algún director de reconocimiento internacional y diga, oye, mira, esta historia me gusta. Nunca se sabe. Bueno, los guionistas están continuamente buscando, Efectivamente. Buscando
temas nuevos y también historias que a lo mejor pues resulten atractivas, ¿no? Que nadie a lo mejor le haya dado esa vuelta. Para ir terminando, ¿dónde podemos encontrar el libro? Que también es importante, porque entiendo que no solo físico, sino también en formato electrónico, ¿verdad? Sí. Hoy en día es imprescindible el formato electrónico, que cada vez hay más personas que lo prefieren por comodidad, por el motivo que sea. El formato tradicional del libro en papel sigue siendo el que con mayoría más se vende. No lo he comentado, la editorial es la editorial Mirada, es una editorial de Sevilla, que fue quien estudió el borrador que en su momento les envié y dio el visto bueno. Está en cualquier librería bajo petición, ¿vale? Cualquier librería de España se solicita y en 24 o 48 horas lo pueden traer, ¿no? Y luego en el formato ebook, en cualquier plataforma que tengamos, Amazon o cualquiera, se puede adquirir sin problema. Así que, pues estaremos atentos a este protocolo Lambert y la verdad es que me ha encantado conocer a Julián González, como él dice, pues sobre todo, ¿no? Que no se dedica a esto, pero que se ha lanzado al mundo de la escritura. Yo encantado de también haber conocido un poco más del libro, que ahora, a través de un tráiler, veremos un poquito más o menos cómo es la historia. Pero bueno, un placer haber conocido Protocolo Lambert de manera, digamos, reducida, para no desvelar nada, y a Julián González, al que le agradezco también que haya estado hoy aquí en A Buenas Horas, Julián. Pues, muchísimas gracias, José Luis, por darme la oportunidad de participar en tu programa, y gracias a ti y a tu audiencia. Espero que disfruten y finalmente se decidan a adquirir el libro. Seguro que sí. Mucha suerte. Gracias. Gracias, muy amable. Pues tal y como has podido comprobar, sobre el libro poco hemos podido saber porque Julián se entiende perfectamente si desvela algo importante de este libro, pues luego costaría, ¿no? Luego costaría leérselo porque ya te sabes pues por dónde van los derroteros. Así que lo importante es saber y conocer también cómo se crean obras como esta, que ha sido uno de los objetivos de este capítulo de World Media Podcast. Y yo, como siempre, te invito a seguir investigando sobre todo lo que hay aquí en World Media, del mundo del cine, del mundo de la literatura, del mundo de la ciencia, de la música. Hay de todo. Solo tienes que buscar un poquito y seguro que encuentras algún capítulo también que te va a entretener, que ese es el objetivo de World Media Podcast. Te espero dentro de poquito con un nuevo capítulo, así que lo que me queda por decirte es que te cuides mucho y que tu podcast te acompañe. Hasta prontito.